Muy buenas noches para todos, queridos y estimados señores empresarios. Para Values AAA Banca de Inversión es muy grato, placentero y por demás un honor que nos estén acompañando en este evento que pretendemos llevar a ustedes con el ánimo de que conozcan algo más de lo que no solamente es Values como banca de inversión, sino lo que es una banca de inversión. De manera especial, en esta noche quiero darle las gracias a los empresarios que han aceptado nuestra invitación, particularmente aquellos que diligenciaron su registro y están en este momento presentes, particularmente aquellos que están fuera de Colombia, de países como Guatemala, México, República Dominicana y Ecuador. Por supuesto, también es un honor tener compatriotas que hacen parte de esta especial invitación que hemos extendido al sector empresarial en Latinoamérica. Muchos de ustedes ya conocen qué es Values Banca de Inversión, Values AAA Banca de Inversión. Sin embargo, en esta ocasión queremos decirle que como banca de inversión contamos con más de 10 años de estar en el mercado financiero en esta condición y que ya estamos constituidos legalmente, además de Colombia, en los Estados Unidos, en el estado de la Florida específicamente, pero con sede en la ciudad de Nueva York. Hoy podemos celebrar con ustedes nuestra presencia comercial en operaciones ya activas en países de Europa como Alemania y Portugal. También, de la misma manera, estamos trabajando procesos con muy buenos pronósticos en Sudamérica, particularmente Ecuador, y procesos que aún estamos adelantando en Chile y en Bolivia. Hemos iniciado conversaciones recientemente, en los últimos 2 meses, con países tan de importancia estratégica para nosotros en Sudamérica como es Brasil. Sin embargo, ya vamos muy avanzados con países de la categoría de México. Les damos un gran saludo especialmente al Grupo Capen, al Grupo Ferran, al Grupo Ferromayoreo y por supuesto al Grupo Enlaza en la ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias por estar presentes. También hoy queremos iniciar un ciclo de reuniones que vamos a adelantar con ustedes, con todo el sector empresarial de nuestra región, de cara a que todos los empresarios en nuestro país y en Latinoamérica conozcan con mayor precisión lo que es trabajar con una banca de inversión y en el caso nuestro con la modalidad de deuda o de inversión. ¿Qué buscamos nosotros a partir de esta noche? Values AAA definitivamente quiere constituirse en el vehículo no tradicional para levantar capital para sus proyectos, dado que con la banca convencional ustedes también lo pueden hacer, pero la gran diferencia es el costo de oportunidad que se tiene a través de las condiciones que en la gestión que adelantamos nosotros con un vasto portafolio de fondos de inversión y de inversionistas privados de capital, adelantamos nosotros favoreciendo los intereses del costo total del dinero en las condiciones que generalmente buscamos para el beneficio de ustedes y que los hacen mucho más atractivos que la banca tradicional, por llamarlo de alguna manera. Queremos también, estimados señores empresarios, liderar como banca de inversión en Latinoamérica el crear como una nueva era en la relación entre ustedes como sector empresarial y nosotros como banca de inversión para contribuir a que todo el empresariado latinoamericano conozca y entienda perfectamente el rol y la responsabilidad y su importancia que tiene una banca en los procesos que nosotros adelantamos desde
lo que hoy van a conocer con un poco más de detalle, como es el estudio que adelantamos para diseñar el instrumento financiero a partir de la valoración y estructuración para que técnicamente sean viables ante los intereses de los fondos a partir del cumplimiento de los requisitos y de los parámetros que nuestros fondos aliados y asociados nos demandan para que ustedes tengan la tranquilidad de poder alcanzar la probabilidad de éxito que nosotros buscamos. Así las cosas, quiero darle también las gracias al equipo que me acompaña de nuestra banca de inversión, donde están presentes 3 áreas fundamentales. El área de operaciones, que es la responsable de manejar todos los procesos técnicos y de fondeo, en cabeza de su director general, el doctor Hermes Jackson Martínez Navas, y su equipo, así como la dirección jurídica y administrativa, liderada bajo la responsabilidad del doctor Henry Alejandro Pinzón. Y por supuesto, el doctor Jason Andrés Balaguer Alape, nuestro presidente o director ejecutivo, quien ha tenido dentro de los planes de consolidación absoluta y totalmente la visión con la cual nosotros nos hemos identificado como su equipo de trabajo, de expandir la presencia nuestra a nivel global con un objetivo muy importante que pretendemos alcanzar en un tiempo que no podemos precisar con exactitud, pero que lo estimamos de corto o mediano plazo para hacernos también un fondo directamente, un fondo privado de inversión. Así las cosas, es para Values AAA el equipo que nos acompaña esta noche y particularmente la presidencia. Un honor contar con ustedes porque sabemos que a partir de esta noche nuestra relación con ustedes se consolida y podremos tener para ustedes gratas sorpresas en un corto tiempo, como es el que este año, dentro de nuestros planes estratégicos de expansión, es abrir la sede en el Reino Unido con base en la ciudad de Londres. Así las cosas, damos paso en este momento a el segundo punto que tenemos en nuestra agenda, que está a cargo del doctor economista especializado en Suiza, Juan Vargas, quien va a hablarnos de la inversión en el contexto actual que vive no solamente Colombia, sino el mundo. Muchísimas gracias y le damos paso a Juan Vargas. Muchas gracias, doctor Álvaro. Buenas noches, queridos empresarios. El motivo de mi intervención, el objetivo es generar un overview de lo que es la situación actual en el contexto político y económico que estamos manejando, para que de esta forma sea un poco más clara la intervención de mis compañeros más adelante para referirnos a los puntos clave a la hora de obtener inversión, ¿sí? Entonces, primeramente, pues vamos a hablar de los candidatos que al día de hoy están postulados para ser posibles presidentes de la República. Vamos a hacer un resumen muy general de lo que proponen para más adelante entrar a ver los puntos clave a desarrollar en el futuro próximo, en el corto y mediano plazo, en lo que es la economía colombiana, y con base en estas dos intervenciones vamos a dar un leve resumen sobre las proyecciones económicas que desde Values AAA tenemos contempladas. Entonces, bueno, primero que todo, pues tomamos como referencia 4 puntos clave en lo que es las propuestas que tienen los candidatos. Primero que todo, lo que es el tema de política monetaria, seguido por qué proponen en política fiscal, todo el tema de presupuesto. Continuamos con lo que es mercado internacional, qué ideologías manejan cada uno de los candidatos, y el tema, creeríamos que más controversial del momento, que es el manejo del mercado del petróleo, cómo se piensa
ingresar a esta transición, o bueno, cómo se piensa continuar esta transición hacia las energías renovables en un país como Colombia. En el tema de política monetaria, vemos que el candidato Gustavo Petro pues tiene una propuesta muy orientada a cambiar el sistema bajo el cual se eligen los participantes en el banco, lo cual puede significar tal vez un fuerte cambio en lo que es la disciplina monetaria que se lleva hasta el momento y los criterios que se tienen en cuenta para la toma de decisiones, ¿sí? Ya que él considera que el manejo de la inflación no debe ser el único criterio a tener en cuenta para definir lo que es la tasa de referencia y el manejo de los diferentes instrumentos que tiene la política monetaria. Básicamente él plantea introducir personas que estén mucho más involucradas con el sector productivo del país y da el ejemplo de representantes de agremiaciones y cosas por el estilo. Por el otro lado, pues tenemos la propuesta del candidato Rodolfo Hernández, que nos plantea continuar bajo la misma metodología. Él considera que la independencia que maneja al día de hoy el Banco de la República es prudente, es adecuada y es lo más conveniente. Más sin embargo, él sí hace algunas aclaraciones o algunas leves críticas a la tasa que tiene actualmente el banco. Debido a que él cree que está muy alta, pues esto pues, se puede relacionar claramente pues, al sector en el que él desarrolla sus inversiones, ya que al tener una tasa de referencia más elevada, en pocas palabras vamos a tener un costo del capital mucho más alto. Eso sería por el tema de política monetaria. Ahora pasando al tema de política fiscal, tenemos que el candidato Gustavo Petro propone una reforma tributaria con la cual presuntamente recaudaría 50 billones de pesos anuales para generar pues, una serie de inversiones en los temas que él prioriza. Por el otro lado, tenemos que el candidato Rodolfo no propone una reforma tributaria como tal, pero sí quiere enfocarse en lo que es la reducción del gasto, ¿sí? Reducir todo el déficit fiscal que tiene el país a través de controlar los gastos que ya existen sin necesidad de generar nuevos ingresos. En tema de política internacional, de mercado internacional y competitividad de la economía colombiana, digamos que los dos candidatos presentan una postura bastante similar desde el punto de vista que ambos plantean que lo más conveniente en este momento para el país es una política proteccionista para de esta forma poder beneficiar todo lo que es el campo y los sistemas productivos que tiene el país. Por un lado, pues el candidato Gustavo Petro menciona este proteccionismo, menciona subsidios para todo el tema agropecuario y el candidato Rodolfo menciona algo muy similar, pero él hace énfasis en el tema de una apertura controlada para que a medida que la competitividad de los productores colombianos aumente, el mercado se abra de esta misma manera al comercio internacional. Y por el lado de las energías, pues vemos que el candidato Gustavo Petro plantea una total cancelación de nuevas exploraciones en la búsqueda de pozos petroleros. Aún así, él menciona que va a respetar todo el tema de los contratos que ya existen de distribución de petróleo por parte del país a compradores internacionales y menciona pues que esto es clave para la transición energética. En pocas palabras vemos que él quiere una transición energética un poco más abrupta de la que nos propone el candidato Rodolfo. El candidato Rodolfo lo que menciona es que se debe seguir apoyando la industria petrolera porque es clave para el sector económico del país. Entonces, él plantea seguir invirtiendo en la exploración petrolera, seguir con los contratos claramente que existen a hoy y más sin embargo, este apoyo al sector petrolero
no quiere decir que él esté en contra de una transición energética hacia energías renovables. Él lo que menciona es que la transición debe ser mucho más tenue, más controlada, por lo mismo, por la dependencia que la economía colombiana tiene a hoy del dinero que genera pues, la comercialización del petróleo. Entonces, ya teniendo como un overview de lo que proponen cada uno de estos candidatos, podríamos pasar a ver cuáles son, desde nuestro punto de vista, los puntos clave para el desarrollo económico del país en estos siguientes 4 años. En temas de energía y medio ambiente, como les mencionamos, pues Colombia tiene un potencial incalculable pues, en el tema de energías renovables, gracias a todas sus fuentes hídricas. Adicional a esto, sabemos que el potencial que tiene la Guajira para generar energía eólica es tremendo, es mucho mayor del que se puede generar a nivel hídrico. Entonces, digamos que desde este punto de vista, el país se vuelve muy atractivo en los siguientes años y digamos que en esta transición energética para inversionistas extranjeros que hoy sabemos que hay bastante interés en la industria de energías renovables. En cuanto al sistema de salud, consideramos que es importante generar una política preventiva hacia este tema para poder, sin necesidad de generar nuevos ingresos, poder recortar el gasto, evitando problemas que, pues, valga la redundancia, son evitables, ¿sí? Por el tema de seguridad, pues vemos que la mayor amenaza que presenta a hoy día el país es el tema de los cárteles y las guerrillas. Vemos que el cártel del Golfo pues está con bastante presencia en lo que es Antioquia, la costa pacífica y la costa atlántica. Esto se puede evidenciar con el paro armado que hubo en el periodo de las elecciones, en la primera vuelta. Entonces, consideramos que es un punto clave a tratar en la política que se genere para los siguientes 4 años. En cuanto al tema de Congreso, vemos que está bastante equilibrado. Digamos que no hay un riesgo de fuertes cambios o de inseguridad jurídica para los inversionistas. En tema de relaciones internacionales, vemos que es importante saber aprovechar este momento que presenta el precio de las materias primas, de los commodities, ya que Colombia pues, es un gran beneficiado de la comercialización de estos productos. Y otro punto clave es la confianza en las instituciones para evitar estos desequilibrios que hemos visto, que han generado paros sociales y diferente número de inconvenientes a nivel social que claramente tienen una fuerte repercusión a nivel económico en el país. Entonces, dicho esto, las proyecciones que nosotros consideramos más probables para la economía colombiana, a nivel de Congreso hay un punto clave a 2 años cuando se vuelva a elegir, teniendo en cuenta que a pesar de que hay cierta similitud en las propuestas de cada uno de los candidatos, digamos que una posible carga del Congreso hacia alguno de los lados puede presentar cierta inestabilidad, pero en el momento los inversionistas, debido a este cruce entre los tiempos de elección, vemos que el riesgo es bastante bajo a nivel jurídico. El tema del petróleo, vemos que está en precios máximos, creemos que esto va a durar en el corto y mediano plazo y que a través de la política se van a generar diferentes medidas para esta transición energética que les mencionamos. Dependiendo del candidato, los cambios van a ser mucho más abruptos. En cuanto a las inversiones, pues vemos que la seguridad jurídica va a aumentar. Se ha mencionado o se ha escuchado de que el candidato Gustavo Petro, que es el que más dudas genera en este punto, ha tenido conversaciones con agremiaciones de empresarios americanos y ha mencionado y ha recalcado mucho que va a mantener una seguridad jurídica para las inversiones a largo plazo. Y claramente vamos a ver un crecimiento en la industria nacional, ya sea por subsidios o por la competencia que genera el mercado externo. En cuanto a la TLM, esperamos que haya una devaluación en el caso de que el candidato Gustavo Petro, porque el mercado ya no lo ha mostrado, ante la posibilidad de que el candidato Rodolfo Hernández sea el ganador. Los mercados de capitales mostraron
un crecimiento aproximadamente entre el 4 y el 5% en un día. Vimos una revalorización del peso colombiano, un 4%, entonces consideramos que puede llegar a unos máximos de 4.500, ya que los competidores de la región tampoco son muy atractivos en el momento, sí hay bastante inestabilidad política. Y para terminar, en el tema de inflación, vemos que en el corto y mediano plazo esperamos una inflación alta debido al tema de la guerra, debido a la subida que han tenido los commodities. Así el país se beneficie del comercio del petróleo en unos precios elevados, es inevitable que pues, la energía se necesita para la producción de todos los commodities, de todo lo que conocemos, es necesaria la energía para su distribución y manufactura. Entonces esto inevitablemente nos lleva a una inflación que muy probablemente en el largo plazo sea controlada, todo depende bastante del contexto externo. Entonces esto sería por el momento lo que nosotros vemos en las proyecciones económicas del país. A continuación los dejo con el doctor Álvaro para continuar con esta presentación. Muchas gracias, estimado Juan. Muy interesante tu intervención por la coyuntura que estamos viviendo aquí en Colombia y de alguna manera por el efecto colateral que pueda traer para Latinoamérica, la importancia que tiene Colombia en los planes de desarrollo en la región. La agenda continúa con un punto no menos importante a cargo del ingeniero financiero Cristian Segura, con algo muy importante para ustedes, es el conocer las empresas que han recibido inversión. Muchas gracias. Bueno, estimados empresarios, muy buenas noches y de antemano gracias por su participación, en este caso de carácter virtual y presencial. Más allá de hablar de casos exitosos, como los podemos ver acá reflejados en la pantalla, es demostrarles cómo las bancas de inversión han funcionado como vehículo idóneo para la consecución de objetivos finales, sea consecución de recursos o sea consecución de cualquier índole, si me lo permiten. Y qué mejor forma de ejemplificarlo con algunas de las empresas más exitosas, si lo podemos llamar, que se han reflejado en el mercado latinoamericano y que se consideran como unicornios. Para empezar, quisiera hablar sobre Nubank, una empresa o un banco digital independiente considerado como el más grande del mundo, que busca brindar tarjetas de crédito facilitando los procesos para el cliente final y tratando de evitar tratando de escapar de toda la burocracia tradicional en las entidades financieras. Hablamos de que este tuvo una última evaluación de alrededor de $30.000 millones y que tuvo una última etapa de capital levantado en una serie G de aproximadamente $1.500 millones. Otro es el caso de OLX, me disculpan, con su última valoración de aproximadamente $9.000 millones y con una última etapa y capital levantado de $30 millones. OLX es una plataforma de marketing multiservicios que conecta a toda la comunidad local para la compra y la venta de bienes y servicios de forma muy sencilla, facilitando al consumidor final la obtención de su producto y evitando bastantes procesos que pueden considerarse como complejos o engorrosos. Otro es el caso del unicornio mexicano, como lo es Kavak, que ha tenido una repercusión muy grande desde México y quieren replicar en múltiples países y quieren empezar con Colombia. Esta última valoración de aproximadamente $8.700 millones y con una etapa y capital levantado en una serie de aproximadamente $700 millones, lo que buscan estos empresarios es generar una plataforma de comercio de venta y compra de vehículos, tratando de brindar una experiencia totalmente transparente, fácil y ágil para todos los clientes, utilizando los datos del mercado en tiempo real, ¿correcto? Para ofrecer a los vendedores como se le conoce, un fair trade, y pues poder facilitar la compra y esta en tiempos muy ágiles. Podemos hablar también del caso de iLocal, el unicornio uruguayo que procesa los pagos y que conecta a los comerciales con los mercados emergentes, tratando de utilizar servicios financieros para el pago de bienes y servicios, bienes y raíces u otros mecanismos de pago a través de tarjetas de crédito.
Un modelo similar que se está replicando muchísimo en Latinoamérica y que ha sido muy exitoso en entidades, como lo mencioné anteriormente, como Nu, Clara, Jeeps, entre otras. Quisiera hablar también sobre Rappi, nuestro unicornio colombiano, con una última evaluación de aproximadamente 5.200 millones de dólares y con una última etapa de una serie G de un levantamiento de 2.300 millones de dólares aproximadamente. Podemos encontrarnos que dentro de esos inversionistas encontramos a Andreessen Horowitz, AG Labs, Orange Labs, Foundation Capitals, entre otros. Pero básicamente queremos mostrarles cómo estos fondos, a través de las bancas, canalizan ese riesgo y permiten la obtención de estos recursos. Sabemos que Rappi es una plataforma multiservicios que entrega bajo demanda y que conecta a los consumidores con tiendas locales y que recientemente está ampliando su línea de servicios a un sector un poco más financiero con la obtención de tarjetas de crédito, entre otros servicios que quieren competir con entidades como lo mencioné anteriormente. Tenemos también el caso de CloudWalk, con una última evaluación de 2.150 millones de dólares y con un último capital levantado en una serie C de alrededor de 370 millones de dólares, donde también esta fintech especializada busca conectar los servicios de pago innovadores que integra las tecnologías blockchain y el machine learning, o lo que conocemos actualmente como inteligencia artificial, para democratizar la industria de servicios de pagos, facilitándole todo a ese consumidor y a ese cliente final, tratando de llegarle al mayor público objetivo. Podemos continuar con el caso de Jeeps y, bueno, muchas otras entidades, como también puede ser Mercado Libre, que es considerada como el monstruo del comercio electrónico latinoamericano, creado por Galperín, ustedes sabrán, con una evaluación de aproximadamente 87.000 millones de dólares que cotiza en Nasdaq hace más de una década. Pero bueno, más allá de seguir contándoles acerca de unicornios y de casos exitosos, queremos demostrarles que el propósito de esto es que las bancas de inversión realmente canalizan ese riesgo, que las bancas de inversión, lejos de ser una entidad engorrosa, una entidad que complique los servicios, facilita a la obtención de objetivos finales que pueden empezar como en procesos de mergers y acquisitions, procesos de cash out, de compra, de venta de compañías, pero que se entienda que los bancos tratan de fomentar ese desarrollo económico nacional e internacional. Bueno, ya para culminar en mi apartado, quisiera hacer una acotación, y es que Valius AAA Banco de Inversión se complace en anunciar la transacción en la que actuó como asesor financiero exclusivo para el levantamiento de capital, inicialmente de Bucoy, la franquicia de sushi más grande del país, en el levantamiento de una serie B y en la consecución de capital para Max, una comercializadora de productos agrícolas, que busca tener un impacto social y ambiental muy fuerte en nuestra región. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Cristian. Creo que remató diciendo algo muy importante para los empresarios presentes. Es la importancia estratégica de las bancas de inversión en el proceso de lograr el fondeo a los niveles que hemos conocido de estos grandes ejemplos de empresas unicornios en Latinoamérica. Muy importante saber que tenemos empresas de las marcas e importancias que señalaba Cristian en México, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, y de alguna manera, y por supuesto aquí en Colombia, y de alguna manera es la razón por la cual nosotros sabemos que nuestra presencia en estas latitudes, en estos países, también marcará una gran diferencia por los planes que estamos diseñando para tener presencia en estas nuevas naciones. Continúa la agenda de esta noche con nuestro experto en mercado internacional, el doctor Darío Rondón, quien va a hablar de algo muy sensible a los intereses de ustedes, los empresarios, que de alguna manera por algo de confusión o desinformación y quizás, por qué no decirlo y muy respetuosamente, por algo de desconocimiento en cómo es que funciona una banca, no lo saben entender, y es la importancia de la valoración. Con ustedes, Darío Rondón. Sigue, Darío, por favor.
Muchas gracias, doctor Álvaro. Bueno, para entender la importancia de una valoración de empresa, es necesario primero comprender cuáles son los elementos que la componen. Algunos de los elementos generales que componen una valoración de empresa los podemos dividir en 3 etapas fundamentales. Una etapa inicial de diagnóstico y recopilación de información, la cual se compone de un espacio en el cual se realiza una valoración preliminar de la información de la compañía, acompañado de un posterior envío de solicitud de información, en la cual se recopilan todos los requerimientos para realizar el estudio, ya sean estados financieros, licencias, patentes y demás documentos que la compañía posea para complementar un estudio robusto y completo de la valoración. Ahora bien, posteriormente tenemos una etapa fundamental, la cual es el desarrollo del estudio, la cual se compone de diferentes elementos, los cuales luego se verán reflejados en la última etapa del estudio, la cual es la socialización de los resultados y entrega de los entregables. Este elemento es muy importante y va sujeto del motivo y las razones por las cuales se pueden realizar el estudio. Dentro de algunos de los entregables más importantes y comunes que vemos para cualquier estudio de valoración son los planes de negocio, pitch y teaser, algunos elementos fundamentales tanto para las compañías como para potenciales inversionistas o financiadores de las mismas. Entendiendo cuáles son los elementos de un estudio de valoración, surge una pregunta clave. ¿Para qué nos sirve un estudio de valoración? ¿Cómo lo podemos utilizar? Algunos de los puntos básicos que encontramos y son fundamentales por los cuales se puede realizar un estudio de valoración son: inicialmente, para la venta total o parcial de una compañía, adquisición y búsqueda de recursos, ya sea por gestión de inversión o deuda, y adicionalmente, uno muy importante que requieren todas las compañías que buscan cotizar en algún momento en bolsa. Todas las compañías grandes requieren primero de una emisión de IPO, la cual se debe respaldar de un estudio de valoración previo que permita hacer la entrada a cualquiera de las bolsas de valores. Sin embargo, aunque estas motivaciones tienen algo en común, no podemos dejar atrás otras de las razones las cuales pueden ser muy importantes. Vemos que también el desarrollo de alianzas es un punto clave, ya sea con empresas del sector u otros sectores, para la expansión de la operación comercial de las compañías. Adicionalmente, vemos que muchas compañías importantes, tanto en el sector petrolero como tecnológico, utilizan los estudios de valoración para la ejecución de nuevos proyectos, los cuales permitan desarrollar nuevas líneas de negocio. Y por último, no menos importante, la evaluación del estatus actual de la compañía, acompañada principalmente de una planificación estratégica. Listo. Entendiendo cuáles son los motivos por los cuales se puede realizar una valoración, es importante aclarar que hay un valor agregado detrás. Empezando primero por el equipo desarrollador del trabajo especializado principalmente en el estudio y la valoración. Posteriormente, la comunicación con los empresarios durante todo el proceso es fundamental para que el estudio sea completo, robusto e integral, asociado a lo que la compañía está buscando. Y la elaboración de modelos financieros ajustados al sector es muy importante, entendiendo de que todos los sectores económicos se manejan de manera distinta y tienen algunos elementos fundamentales que, de acuerdo al motivo, van a ser claves en el desarrollo posterior, que es el acompañamiento y asesoramiento posterior al estudio, el cual es fundamental de acuerdo al motivo por el cual se haya realizado el estudio de valoración, ya que partiendo de ellos se establecen nuevas estrategias y objetivos a cumplir en un corto, mediano y largo plazo, acompañado de un equipo especializado para la consecución de estos objetivos planteados. Y evidentemente es necesario en diferentes etapas también la solicitud de nueva información para mantener ese estudio actualizado y esa información complementaria para que los objetivos iniciales y los motivos por los cuales desarrollamos el estudio se puedan cumplir con el mejor de los éxitos. Muchas gracias.
Gracias, Darío. Creo que este tema, como lo anuncié antes de que interviniera Darío, es de vital importancia porque aunque no están todos los detalles que acompañan cada uno de los aspectos que nos compartió y nos dio a conocer Darío de por qué la importancia de una valoración, sí comienza a despejar muchas dudas que hemos ido acumulando a través de las diferentes reuniones que tenemos con empresarios. Y yo creo que a partir de hoy ustedes podrán dirigirse confiadamente a nosotros a que les expliquemos con más detalle de qué se trata cada uno de estos aspectos. Continúa en nuestra agenda la noche de hoy la intervención del doctor Henry Alejandro Pinzón, que nos va a hablar del manejo legal de la debida diligencia o due diligence, que es uno de los aspectos, digamos, de mayor relevancia a la hora de filtrar tanto fondos como empresarios, amén de que el proceso tenga la legitimidad y la transparencia que requiere cualquier proceso que contractualmente demande un acuerdo con empresarios como ustedes a través de nosotros. Muchas gracias, doctor Pinzón. Muy buenas noches, estimadas y estimados empresarios. Vamos a explicar el procedimiento legal de la debida diligencia, el tema de los procedimientos a seguir en los pases que tenemos aquí dentro de nuestro evento de hoy. La introducción, el manejo legal, el procedimiento y los casos y la experiencia y asesoría profesional. Entonces, en ese agendamiento vamos a iniciar la introducción. Y nosotros, debidamente, como banca de inversión Values AAA, iniciamos un proceso inicial, medio y final. ¿Para qué hacemos esto? Es para tener certeza de que nuestros fondos, inversionistas o empresarios estén debidamente diligenciados en tema legal, valga la redundancia, aquí en Colombia o a nivel internacional. En orden de ideas, vamos a proceder los fases con las normas que estamos aquí aplicando. El contenido. El empresario siempre va a preguntar el tema de cómo voy a llegar, quiénes son, cómo son los inversionistas, cuáles son los fondos, cuáles son los requisitos, cómo debo iniciar el proceso, con quién debo dirigirme. El inicial fase, siempre deben diligenciarse ante un profesional o ante una banca que sea reconocida, porque un empresario siempre tiene que indicar a dónde voy, para dónde voy. Entonces, inicialmente necesitamos es llegar a ese punto. La segunda fase es el empresario, cómo debe solicitar esa información. Igualmente, por medio de una banca que esté acreditada aquí en Colombia o a nivel internacional, o a sus veces un debido proceso ante los gobiernos o ante entidades internacionales. ¿Por qué? Porque siempre ha pasado unos casos que, por el tema de puntos que voy a explicar después, cómo debe llegar a un empresario, a un fondo, pero que sea bien regulado. Pero a veces en la pandemia o pospandemia siempre han llegado casos que los han estafado por el afán, por la habilidad del empresario que necesita el capital de riesgo de inmediato para soportarse al capital de recursos. El acompañamiento. Siempre nosotros hacemos el acompañamiento inicial, medio y final. Para que eso tengan certeza nuestros empresarios, empresarias, inversionistas o fondos, que nosotros estamos siempre hasta el final, llevando el orden del tema legal y que no se haya incumplido ninguna ilegalidad aquí en Colombia o en el exterior. La finalización positiva puede ser que haya sido un caso de éxito, un desembolso en temas de financiero, en temas de créditos o en temas de créditos pequeños. La finalización negativa ya depende desde el fondo de inversión, que ya estarán informándonos a la banca el motivo y después nosotros hacemos el estudio y le pasamos la información a los empresarios. Los casos. La experiencia experiencial aquí en Colombia siempre se ha iniciado con los anticipos, creación de falsas cuentas y desde el exterior. Siempre han caído en ese tema porque siempre llega unas personas inescrupulosas en temas de pedir capital a los empresarios que les van a traer recursos de otros países, del Medio Oriente, de Estados Unidos, de Europa. También han cogido entidades acreditadas y poniendo los nombres falsos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el tema es que llega con una certeza y con una seguridad y convence al empresario y ellos a la vez entregan el capital. Ese primer punto tenemos un caso aquí en Colombia que llegan siempre con
con cuentos de anticipos del Medio Oriente, que llegan documentación falsa o membretes falsos, y en ese caso, pues el empresario se pone a mirar si es real o no, y es diligencia, y después le están pidiendo un anticipo de $20.000, $50.000 para ejecución o cuentas bancarias, para asesorías jurídicas, bueno, etcétera. Tienen muchas excusas, y que ya en menos de un mes le vamos a soltar $5 millones o vamos a entregarle $10 millones, y ahí es el afán, que entregan el capital y no se están asegurando con quién está entregando el capital a esas personas. El segundo punto es inversiones fraudulentas y otras estafas que se hacen uso en de nombre de entidades. Por ejemplo, ha pasado con la Banca Mundial, que han tenido con membretes falsos, igualmente con otras entidades acreditadas internacionalmente, que ellos desconocen lo que hacen en otros países. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos la debida diligencia para hacer esas investigaciones y dar verificación si esas personas trabajan en esa banca o en ese banco, dependiendo de donde estén en cada país. Nosotros nos asesoramos con medio de embajadas, de las áreas comerciales, que es importante, por el DM Consul también en Europa, en el Medio Oriente también, con cámaras de comercio, con el Medio Oriente, con embajadas si las hay, porque es muy complicado el tema, lo que es Asia, Sudeste Asiático, el Medio Oriente es muy complejo de hacer las investigaciones, pero nosotros lo hacemos con apoyo de otras bancas internacionales que nos pueden dar información clara y concisa sobre esas personas, o sobre esas bancas o fondos internacionales. Fondos sin acreditación financiera. Siempre van a llegarle a los correos corporativos esos fondos, que le vamos a dar tanto capital, pero si nos dan un desembolso de tanto, o los envían tantos dólares para empezar los trámites. Y claro, uno cae ahí, miran la página, miran todo eso, porque puede ser un phishing o transformación de páginas. Entonces la idea es que se informen primero, asesoren primero con nosotros o con una persona de experiencia, para que tengan cuidado en esos trámites que van a hacer. Por ejemplo, nosotros como banca lo hacemos con una asesoría con nacionales, internacionales, para que tengan certeza con quién están trabajando. Porque es muy difícil si un empresario se dirige a un fondo y el fondo le va a decir todo que sí, y al final cuando ya entregue su capital, ellos prácticamente se desaparecen. Y cambian de rutas, cambian nombres, cambian de todo. Ellos tienen ese modus operandi. El tema es que es el primer punto de los anticipos. El segundo fraude y el tercero. El primero siempre se lo lleva, bueno, aquí un color azul, pero bueno, no importa. El azul, que es el de los anticipos. Siempre el empresario es del afán, entregan siempre su capital sin verificar antes. Entonces, a ese proceso nosotros tenemos la experiencia de asesoría profesional. El tema de investigación, el due diligence, el debido proceso también aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, siempre apoyándonos con las embajadas. El tema en el Medio Oriente y el Sudeste Asiático, nos informaron que tal vez con entidades financieras de mayor importancia en esos países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Lo dije cuando fue a hacerse la intervención del doctor Alejandro, la importancia que reviste el investigar debidamente todas las partes que intervienen en el proceso de la gestión que adelanta una banca de inversión. Mencionó varios aspectos fundamentales y que han sido motivo de distorsión de los conceptos, como el del pago de los honorarios para gestionar lo que nosotros adelantamos después de que los empresarios reciben los estudios o entregables y se comprometen en nuestros, digamos, acuerdos o la relación contractual. Y son los famosos anticipos. El upfront money es algo que muchas personas disfrazadas de manera, por supuesto, fraudulenta, de bancas de inversión o de estructuradores financieros o de asesores o de organizaciones legítimas, no lo son. Infortunadamente han estafado a muchos empresarios en Latinoamérica, y hay una prevención muy grande cuando organizaciones serias, responsables y éticamente, digamos, respetuosas de un procedimiento con los empresarios, vamos a pasar esa información y entonces quedan prevenidos. Por favor, tengan mucho cuidado, porque hemos vivido casos directamente de empresarios que confiaron en personas sin haber hecho las consultas previas con nosotros,
y fueron estafados. Ahora continúa en la agenda de la noche el doctor Fabio Hernández, experto en negocios internacionales, quien nos va a hablar también de algo supremamente interesante para que ustedes lo tengan presente, y es qué buscan los fondos de inversión. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Y respondiendo a la pregunta de qué buscan exactamente los fondos de inversión, pues básicamente lo que buscan es crecimiento de impacto. Estos son propuestas por parte de las empresas que aborden problemáticas enfocadas hacia lo social, ambiental, empresarial, y que cubran todos estos aspectos en beneficio de la sociedad, pero también persiguiendo una ganancia económica. Eso puede provenir de diferentes propuestas por parte de las empresas, que pueden ser nuevas líneas de negocio, proyectos, desarrollos dentro de la empresa que pueden incluir aspectos tecnológicos y planes de expansión. En lo posible, estos requerimientos hacia los fondos deben cubrir un monto aproximado de $20 millones. De esta propuesta se genera un teaser. Este teaser básicamente recoge una estructura que es una metodología que requiere el fondo para hacer una debida diligencia del proyecto y un estudio de si el proyecto o la propuesta que se está haciendo es viable. Entonces, este teaser debe recoger los siguientes ítems, que son básicamente 3, pues así a nivel general, aunque dependiendo del fondo de inversión, dependiendo del proyecto, pueden cambiar, pero pues a nivel general es importante, digamos, reflejar esos aspectos dentro de la propuesta que se le haga al fondo. Entonces, en primer lugar, una descripción del proyecto. Estado del proyecto, mencionando licencias, permisos, etcétera, inversiones previas, colaterales, esto refiriéndose a contratos, LOI, estudios, terrenos, la estructura financiera, qué monto están buscando, para qué exactamente lo están buscando, una propuesta de inversión o una propuesta de deuda, una debida diligencia de la empresa, esto es saber qué hace la empresa exactamente, qué cifras tiene, qué experiencia tiene, y sus directivos qué experiencia o qué trayectoria manejan. Bueno, este documento se recoge bajo un teaser y entra en un proceso de estudio por parte del fondo de inversión, que lo podemos discriminar de la siguiente manera. En primer lugar, la elegibilidad del comité, en el cual nos dicen si el proyecto fue aceptado o si fue rechazado, dependiendo de la tesis que maneja el fondo de inversión. En segundo lugar, una debida diligencia, que es básicamente validar la información que nosotros le estamos presentando en el teaser, y que cubra, digamos, el aspecto que les mencioné al principio, que es muy importante, que el proyecto sea de impacto. En tercer lugar, una propuesta de crédito y condiciones en la cual, según lo que necesite el proyecto para ser desarrollado a futuro, entonces le harán una propuesta de inversión o una propuesta de financiación. Y ya en un cuarto aspecto, el mismo empresario como el fondo de inversión deberán analizar la propuesta si es según lo que necesita el proyecto, pues para poder funcionar. Luego, según esta propuesta va a ser sometida a un comité. El comité dirá si el proyecto es viable en esas condiciones financieras, emitirá unos documentos para asegurarse de que esa inversión, digamos, cubra todos los aspectos sometidos para monitoreo de rentabilidad y demás. Finalmente, el desembolso y el seguimiento del préstamo monitoreado por parte del fondo de inversión. Esto básicamente es lo que buscan los fondos de inversión, y recogiendo, es importante que en las propuestas que plasmemos a los inversionistas, plasmemos que el proyecto puede generar algún impacto o beneficio en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Fabio. Continúa la agenda de la noche la intervención del ingeniero Iván Rojas, experto en aseguramiento, que nos trae un tema de suprema importancia, y es el riesgo empresarial y los seguros. Entonces, por favor, invitamos al ingeniero Iván Rojas. Muy buenas noches a todos los empresarios, inversionistas e interesados, y a Valius. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, en esta noche les quiero comentar un
unos temas muy importantes en el sentido del aseguramiento. Pero para empezar en este tema, quiero informarles respecto a algunas cifras sectoriales, ¿sí? Que tenemos en el sector asegurador. Hay unas cifras muy importantes en el sentido de cuáles son la siniestralidad que existe dentro del sector en el sentido de las empresas. En el acumulado de los últimos 12 meses, a corte de abril del año 2022, el sector asegurador ha pagado un valor de 374.000 millones de pesos en siniestros enfocados única y exclusivamente a los riesgos asociados de incendio, sustracción, daño interno, transportes y terremotos. En el sentido de los siniestros de este mismo periodo, pagados por los ramos de lucro cesante y fraude de empleados, se han pagado 71.000 millones de pesos en el último año. Y únicamente hablando de los siniestros relacionados con el ramo de crédito a la exportación y crédito comercial, se han pagado 9.000 millones de pesos en siniestros para el sector asegurador. Ahora, en Colombia, solo el 10%, según cifras de FASECOLDA, la Federación Colombiana de Aseguradoras, solo el 10% de las empresas tienen seguros patrimoniales. Esto porque es importante el tema de las cifras, es porque como sector asegurador, pues realmente aportamos a la sociedad permitiendo que un gran número de empresas no se quiebren, ¿cierto? A raíz de estos siniestros que han tenido cobertura. Ahora bien, desde el sector asegurador también hemos generado un análisis sobre el tipo de riesgos que existen, sobre el tipo de riesgos empresariales, donde hay unos tipos principales. Está el riesgo fortuito, que es principalmente los daños que se pueden generar a los activos a través de catástrofes naturales o temas relacionados a incendios o temas relacionados pues a lo que llamamos actos malintencionados de terceros, ¿sí? En el tema de los riesgos, el tipo de riesgo inherente, son riesgos que son propios de la actividad, que se relacionan con la gestión de la empresa como tal o de la organización. Desde el riesgo de mercado, hablamos de ciertas condiciones del mercado que pueden afectar a la empresa en tres temas principalmente, lo que son las ventas de las empresas, la valoración de las empresas y tercero, en el sentido de su marca propiamente dicho o sus marcas propiamente dicho. Tenemos también la parte de los riesgos operativos que se tratan precisamente de los errores humanos que se pueden cometer, el riesgo estratégico que tiene que ver directamente con las decisiones que toman los directivos de las empresas, las juntas, gerentes, representantes legales y también con su ámbito legal. También tenemos los riesgos financieros que son muy importantes, que son eventos o hechos que pueden afectar directamente lo que es el flujo de caja, la liquidez, la tesorería y la cartera de las compañías. Y también tenemos los riesgos tecnológicos en los cuales hablamos de riesgos relacionados a la ciberseguridad, al manejo de la información, al nombre y la reputación. Dentro de cada uno de estos riesgos que he nombrado, como sector asegurador contamos con productos o soluciones diseñadas para entrar a cubrir. Por ejemplo, en el riesgo fortuito manejamos seguros de incendio o multirriesgo empresarial. Desde la parte inherente, hablamos como son los riesgos de gestión inherentes a la actividad, seguros de responsabilidad civil. Desde la parte de mercado, hablamos directamente de ciertos nuevos modelos que se han creado las aseguradoras que hablan directamente de gestionar ese tipo de riesgos y no tanto entrar a cubrirlos. También hablamos desde el riesgo operativo de los errores humanos. Existen en el sector asegurador las administradoras de riesgos laborales que buscan principalmente pues dar un respaldo económico a los trabajadores y a la empresa en caso de que sucedan errores humanos que puedan causar lesiones o muertes a los trabajadores. Desde la parte estratégica encontramos seguros como son las RC D&O
o directores y administradores, y a su vez también productos como sostenibilidad legal que buscan blindar a la empresa jurídicamente. También desde el riesgo financiero encontramos soluciones como IRF o infidelidad y riesgos financieros que buscan proteger a la compañía frente a los fraudes que se puedan realizar desde el interior de la empresa, como desde actores externos frente directamente a sus finanzas, ¿ya? Y también desde la parte de fianzas manejamos dos temas muy importantes: la administración de contratistas, que obviamente respalda el patrimonio de la empresa como contratante, y el tema de crédito de exportación y crédito comercial. Y finalmente, desde el riesgo tecnológico, precisamente venimos trabajando en soluciones que apuntan a los riesgos cibernéticos, a los riesgos que se pueden generar por una filtración indebida de la información confidencial de la compañía o de sus clientes, y también frente a la reputación que se puede afectar directamente por el mal manejo de las redes sociales o de la información que tiene la compañía. Finalmente, quiero comentarles que desde Colombia hemos planteado un cambio de paradigma en el sentido del sector asegurador, donde dejamos de ser como aseguradores simplemente el respaldo de capital, sino que buscamos hacer una gestión. Esto es algo que se llama GTR, el modelo GTR, o la gestión de tendencias y riesgos. En este cambio de paradigma, principalmente, lo que hacemos es entender la gestión como la prevención de los riesgos. Ya ahora acompañamos al empresario a que los riesgos sean menores. Por otra parte, cambiamos el concepto de riesgo a oportunidades, pues ya no se considera el riesgo simplemente algo que se puede materializar y causar un daño, sino una oportunidad de mejora para la empresa y para el empresario, obviamente. Y finalmente hablamos de tendencias, porque como aseguradoras en Colombia ahora buscamos proteger riesgos que no son tangibles o visibles para el empresario frente a las nuevas tendencias que se dan en el mercado, tendencias en general en todos los tipos de riesgos, en el sentido operativo, en el sentido de publicidad, etcétera, todas las nuevas tendencias o cadenas logísticas que se están dando en Colombia. Finalmente, y antes de terminar, quiero invitarlos a quienes estén interesados a tener una asesoría en el tema de gestión de riesgos. Cuando enviemos la presentación van a tener al final los datos de contacto de nosotros, un código QR que los dirigirá directamente a nosotros para que hagan parte del modelo de gestión de tendencias y riesgos que existe en Colombia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Iván. Muy importante lo que has aportado a los empresarios. Y bueno, vamos a hacer antes de la intervención de nuestro director general, vamos a presentar un video que anticipadamente vamos a ofrecer disculpas si la calidad no es la que ustedes merecen y que nosotros pues queremos darles. Sin embargo, vamos a enviarle a sus respectivos buzones electrónicos el link respectivo para que conozcan con muchísima más claridad y pertinencia el contenido de lo que vamos a presentar en este momento. Por favor. Es un foro empresarial fundado en el 2003. Actualmente contamos con 9 años de experiencia en el mercado y nuestra operación se basa en alimentos. Actualmente contamos con 3 marcas en las cuales explotamos bajo el modelo de franquicia surtivos de materia prima todos los puntos de venta a través de nuestra planta de producción ubicada en Toberí, Bogotá. Pero sin lugar a dudas, el proceso de expansión habilitaba un recaudo de inversión, un recaudo de capital. Para nosotros fue una oportunidad para expandirnos de manera acelerada. Si bien entendemos que el proceso tiene que tener una responsabilidad cuando es llevamos el proceso a otro nivel. No solo el acompañamiento, no solo la asesoría, sino el día a día, las recomendaciones. Ha sido un proceso muy bonito, del cual actualmente ya contamos con nuestra primera ronda de inversión. Bueno, sin lugar a dudas, ha sido muy enriquecedor. Todo el proceso comenzado en
filosofía de empresa, es el área de la compañía y el arte de valores que hemos recibido completamente. Es una compañía completamente profesional que ha sumado el proceso de UPOI y a sus tres marcas afiliadas, procesos financieros, procesos contables y procesos administrativos. Entonces, el proceso con varios ha sido circular de la comunidad empresarial. Bueno, como decía, tenemos tres marcas actualmente registradas de la Superintendencia de Industria Comercio, las cuales nos han permitido potenciarlas y expandirlas a través del modelo de franquicias. Actualmente nosotros contamos con 22 puntos de venta en Bogotá, Chía y Suárez. Y nuestra intención es llegar a 100 puntos de venta a nivel nacional entre 2022 y 2024. Para 2023 tenemos que hacer una expansión a nivel nacional e internacional. Estamos pensando en países como Ecuador, México, España y Estados Unidos. Bueno, el Ministerio de Ingreso Público maravilloso va a ser un escenario multipropósito, va a ser el escenario multipropósito más grande de Latinoamérica. Y como pudimos estar con las tres marcas aliadas, con Sushi France, con Pizza Mole y con Tierra Patatas. Esas tres marcas harán parte de la oferta gastronómica del escenario multipropósito más grande del mundo. Sin lugar a dudas, como yo venía diciendo, para nosotros es fundamental el acompañamiento, no solo la estructuración. Y sentimos que el barrio AAA ha sido ese aliado estratégico para nuestra expansión y para todo el proceso de capitalización de la empresa. Bueno, este video, pues por supuesto, sabemos que el doctor Alejandro está conectado, que no pudo estar presente. Es algo de muchos de los casos que vamos en adelante a comenzar a presentarle a ustedes cada vez que tengamos este tipo de eventos, para que ustedes vayan confirmando la eficacia, la eficiencia que nosotros vamos a alcanzar en Latinoamérica como banca de inversión, con los resultados que esperan ustedes cuando adquieren los servicios de nuestra banca. Muy bien, vamos a oír como el último punto de agenda oficialmente a nuestro director general, el doctor Jason Andrés Balaguer Alape, una persona que, debo decirlo, es una de las personalidades en el sector financiero en Colombia más consultada por los medios más importantes del país en el área del sector financiero, por supuesto. Puedo señalar cualquiera, pero Portafolio es uno de ellos. Hace 2 días fue entrevistado por un periódico de alta prestancia en Chile. Estamos próximos a salir en una de las revistas económicas más importantes del mundo, como es The Business Year, una experiencia que pude tener la oportunidad de compartir con él cuando fue entrevistado, y por supuesto diferentes otros medios, La República y Caracol, para señalar algunos. La hoja de vida del doctor Balaguer, y no me quiero extender en ello porque pues no es de alguna manera un objetivo de esta conversación. Sí es una hoja de vida digna de mostrar, como es la del vicepresidente o director general de operaciones, que son no solamente los 2 accionistas más importantes, sino los fundadores de la banca. De ellos hemos tenido la oportunidad, los que traemos experiencia en otros sectores empresariales y profesionales, y el equipo que nos rodea actualmente, de aprender muchísimo de su gran experiencia, no solamente académicamente, porque son docentes en las universidades más prestigiosas que hay en Bogotá, sino que nos dan la oportunidad de conocer el sector financiero en su más exquisito contenido. Con ustedes, señores empresarios, el doctor Jason Andrés Balaguer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, un saludo muy especial para todos los empresarios que nos están acompañando en este evento
híbrido entre un mix presencial y también virtual. Queríamos pues este año, cada año hacemos un evento grande para nuestros empresarios, nuestros inversionistas, y queríamos hacerlo internacional. Como bien se decía en la introducción, en estos momentos nuestra banca de inversión está en 5 países en Latinoamérica, 2 en Europa, constituidos legalmente en Nueva York. En 2 meses esperamos hacer ya todo el proceso legal para Londres. Y pues básicamente queríamos ser un poco abiertos con nuestros empresarios, pues lamentablemente llenamos el cupo de la plataforma virtual, no pudimos, digamos, como entrar todos los que querían, nos escribieron una cantidad de mensajes preguntándonos, pues por un lado es algo muy importante y significativo para nosotros. Vamos a transmitir toda esta información en nuestros canales de YouTube, redes sociales, para que pues digamos las personas que no pudieron acceder a este evento tengan la oportunidad de verlo. Básicamente yo voy a hablar por lo que nosotros mirábamos nuestro registro para los empresarios de qué temas eran los que más les interesaban. Y adivinen cuál. El 90% estaba interesado en conocer cómo levantar inversión para su proyecto o empresa. Obviamente habían otros temas de interés, proyecciones económicas, demás, pero voy a tratar de ser muy concreto en no más de 9 minutos. Voy a explicarles cómo hacer este proceso, que nosotros hoy día pues estamos de una u otra forma contribuyendo a nuestros empresarios en que conozcan esta información, conozcan estos procesos, independientemente que lo hagan con nosotros, lo hagan con otra banca de inversión, lo hagan con otro individualmente. Digamos que lo que nos interesa es que se genere una cultura financiera en el sector empresarial como tal. En ese orden de ideas, quisiera muy brevemente empezar con este slide. Este slide muestra 4 o 5 etapas de las empresas en las que nosotros básicamente intervenimos como banca de inversión. La primera es cuando está en la etapa de idea, ¿sí? O sea, yo no tengo absolutamente nada, no tengo facturación, no tengo un solo dólar invertido en mi proyecto, solamente es acá, idea, en el pensamiento. Cuando estamos hablando de una empresa, un proyecto que está entre 0 a 1.5 años aproximadamente, se considera una idea. En esta primera fuente de financiación buscamos normalmente Friends, Family o AFUDs, como también les conocen, y es donde se recepcionan capitales entre 25.000 a 100.000 dólares. Digamos que es lo que normalmente hay. No significa que tengamos un amigo millonario que nos aporte 5 millones de dólares y pues pueda hacer este proceso, puede pasar. Pero por lo general se manejan montos entre 25.000 y 100.000. Viene una segunda etapa, que es cuando la empresa ya inicia a facturar, así sea un monto pequeño, e inicia un proceso como tal de funcionamiento, ya como una persona jurídica, ya factura, ya tiene costos, ingresos, etc. En esa estamos hablando entre más o menos 1 año y medio el tiempo, digamos, de madurez de tiempo de la empresa. Ahí ya sale a recepcionar inversionistas conocidos como ángeles inversionistas o capital semilla, en donde estamos hablando entre montos de 100.000 dólares hasta 1.5 millones de dólares, que es lo que normalmente pues se da. En esto hay muchos gobiernos que tienen fondos de emprender, capitales semillas, que pues puede llegar a funcionar. Y pues básicamente ya son más que todo personas naturales. Viene una tercera etapa dentro de una empresa, que es cuando ya decimos que la empresa está en una etapa de madurez y crecimiento, y ahí es donde principalmente entran fondos de capital privado, pero no cualquier fondo de capital privado. Existen varios tipos de fondos de capital privado, por mencionarles alguna clasificación que tiene el CFA, que es la certificación más prestigiosa a nivel financiero global. Ellos clasifican los fondos de inversión entre private equity, venture capital, hedge fund, mutual fund, fondos abiertos, fondos cerrados, fondos de commodities, fondos de real estate. Digamos que en términos generales dan una clasificación importante. Pero para esta etapa normalmente entran fondos de venture capital. Son fondos que asumen un riesgo importante,
que están invirtiendo entre 1 a 1.5 millones de dólares hasta 25 millones de dólares. Es aproximadamente el promedio de la ronda de inversión. Dentro de esta etapa 3, podemos desarrollar varias rondas de inversión, que va a significar probablemente que tengamos 10 rondas de inversión, serie A, serie B, serie C, serie D, de varios montos significativos. Lo hemos visto con varias startups latinoamericanas, como las mencionaba el economista Cristian, como se mencionaban dentro de la introducción, y pues básicamente son etapas que van surtiendo las empresas. Viene la siguiente, que ya es una etapa de expansión. En esta etapa de expansión entran normalmente fondos de private equity. Dentro de los fondos de private equity se clasifican por diferentes tipos. Ahí estamos hablando fondos de private equity de commodities, fondos de private equity tecnológicos, fondos de private equity de real estate, etcétera, etcétera, etcétera. Estos fondos de private equity entran en una etapa no tan temprana como los de venture capital, pero entran dentro de esa etapa y básicamente ya hacen inversiones entre 25 a 100 millones de dólares. Es aproximadamente el promedio como se genera. Y ahí también pueden pasar muchas rondas de inversión. La mencionaba al inicio en la introducción Cristian Segura. Inversiones por 500, por 1.000 millones de dólares, por diferentes montos que permitían a la empresa hacer una expansión importante y convertirse en unicornio. Vemos como un ejemplo de hace aproximadamente 3 semanas, Avi, un unicornio nuevo latinoamericano, especialmente colombiano, recepcionó una inversión de 200 millones de dólares, termina con una valoración de 1.000 millones de dólares, y digamos que así empiezan todos. Nubank, la primera ronda de inversión que empezó Nubank fue por 2 millones de dólares, la grande, porque hizo obviamente unas pequeñas previas, pero es un proceso, es una etapa que no es fácil, ¿sí? El día que ustedes, una banca de inversión les diga, es que páseme su cédula y un papel y yo le consigo 100 millones de dólares en 20 días, no confíe en esa información, porque eso no es cierto. Es un proceso que tiene que estructurarse adecuadamente, que se puede dar si se manejan las cosas adecuadamente como se tengan que desarrollar. Finalmente, la etapa de consolidación, que es la que nosotros por lo menos queremos ahorita liderar y estamos, digamos, como en el camino de hacerlo, es generar una initial public offer, una oferta pública inicial. Es cuando ya salen las acciones, no en el mercado privado ante fondos, sino al mercado de capitales, y allá estamos hablando entre etapas de 100, montos entre 100 a 250 millones de dólares, aunque miremos, por ejemplo, Nubank, levantan 5, 10 billones de dólares, son montos que van a depender bastante de la empresa. Ya para llegar a la mitad, digamos, de este tema, algo que les quiero mencionar a todos los empresarios que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos van a ver posterior a este evento, y es que dentro de mi experiencia he llegado a una conclusión muy importante, y es que todas las empresas son financieras, todas. No importa que usted tenga una constructora, no importa que usted tenga una empresa de retail, no importa que usted tenga una cadena de hamburguesas, ¿sí? O no importa que tenga una aerolínea. Todas esas empresas, si ustedes se dan cuenta, su modelo de negocios, no el producto. Una cosa es el producto y otra cosa es el servicio. Cuando nosotros tenemos un buen producto y un buen servicio, pero no tenemos un modelo financiero sostenible detrás, no hay empresa. Hemos conocido en la banca empresas maravillosas con productos sostenibles ambientalmente, altos en calidad, bajos en precio, y la empresa no tiene para pagar la nómina y están 11-16. ¿Por qué es? El producto no es por la gestión financiera. Cada uno de estos 4 ejemplos que ven en sus pantallas es un negocio financiero. No, me preguntan, ¿no? Éxito luego nos dedica a un tema de retail, pues miremos realmente el negocio de éxito. Entran los proveedores, dejan su mercancía, se hacen pagos entre 30, 35, 40 y dependiendo hasta 60 días después de que el producto pasa por la caja registradora. Y entonces, ¿qué tiene éxito durante esos días? El dinero para poderlo trabajar. Avianca, o cualquier aerolínea, ¿por qué no salen más baratos si compramos los tiquetes con anticipación? Es por alguna razón financiera.
McDonald's, todos, la gran mayoría saben que no vende hamburguesas. Es un negocio inmobiliario, es un negocio de franquicias que se hizo bajo una sostenibilidad financiera. Y finalizo, el constructor. Antes el constructor, ¿qué hacía? Oiga, compremos el lote, contrato al arquitecto, contrato al constructor, contrato los materiales, empiezo a construir, termino mi edificio y empiezo a vender. Hoy día eso no se hace. Hoy día el constructor dijo, es que yo no soy constructor, yo soy financiero. Hago una alianza para el terreno, hago una alianza con el arquitecto, con el constructor, inicio a vender sobre un showroom o sobre un apartamento, casa modelo. Cuando tenga mi dinero recaudado por fiducia, llego a punto de equilibrio, inicio a construir y pare de contar. Entonces, detrás de eso son modelos financieros, pues que es importante entender. Ahora, si ustedes van a irse a un fondo de inversión, estimados empresarios, ¿sí? Como les digo, nosotros lo que nos interesa es que ustedes crezcan y que crezcamos porque al final las empresas hacen que las economías se jalonen y que pues de una u otra forma haya prosperidad social, económica, ambiental. Si no hay generación de crecimiento económico, no hay riqueza. Y al final, el hecho de que las empresas crezcan va a traer prosperidad económica en todo el mundo. Miren Estados Unidos, gracias a sus fundadores, que en su momento, pues, no hablo de los fundadores políticos, hablo de los fundadores empresarios, Ford, Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, etcétera, que hicieron cosas de pronto que no eran adecuadas en esa época, no estaba normalizado, no era legal, bueno. Pero al final, sobre esa base fue que se construyó los Estados Unidos. Y tenemos hoy día luz eléctricas porque un banquero de inversión llamado JP Morgan financió a un inventor que se llamaba Thomas Edison, Westinghouse, otro inversionista, financió a otro señor llamado Nikola Tesla, y así hay muchos ejemplos. Pero siempre detrás de cada gran desarrollo existen esos empresarios que son, pues, ustedes los que están dentro de este proceso. Nuestra banca de inversión o cualquier banca de inversión, ¿cómo interviene? Están los empresarios con unas necesidades de capitales importantes. Entonces, los empresarios acuden a las bancas de inversión para que las bancas de inversión puedan hacer una valoración de la acción. Valoran la empresa, ¿sí? No significa que ustedes no puedan valorar la acción independientemente o ustedes autónomamente dentro de su compañía. Y es importante, con la siguiente diapositiva les voy a terminar de aclarar este tema. Una cosa es el valor contable, otra cosa es el valor de mercado, otra cosa es el valor de activos, pero es importante saber cuánto vale mi empresa. ¿Cuántos de los empresarios que nos están escuchando, que nos escucharán, saben cuánto vale la empresa? Una cosa es lo que necesito de inversión, una cosa es lo que vendo. Una cosa es lo que facturo, lo que genero en activos fijos, pero otra cosa muy diferente es el valor de la empresa. El valor de la empresa tiene una manera técnica de valorarse donde le da uno un valor a las acciones y esas acciones son las que se salen a vender como tal en el mercado, no sobre lo que facturó. Si la empresa se valorara sobre lo que facturó y es una empresa nueva, ¿cómo es posible que recepcionen inversión tan alta si pues básicamente no ha facturado nada? ¿Sí? Las empresas se valoran sobre las proyecciones, el potencial y el crecimiento que pueda llegar a tener, tanto como para el futuro y como tanto para si vemos la historia de las empresas, es como importante hacer ese diagnóstico. Entonces la banca de inversión hace esas conexiones. Como decía ahorita, el empresario puede valorar su empresa, darle un valor de mercado. Ahora, cuando vaya un fondo de inversión, normalmente son financieros, son personas pues que manejan una terminología muy técnica y pues al final el empresario debería dedicarse a lo que sabe. Si su negocio es financiero y levantar capital, bueno, pues hágalo. Pero si su negocio es un tema, no sé, de resina medicinal de cannabis y pretende convertirse en financiero, pues ahí estaría como tal desenfocado. Yo siempre doy un ejemplo. Claro, Netflix. ¿Cuál es la mejor plataforma de streaming o quién brinda mejor servicio de streaming? Todos dirán Netflix. Ahora, ¿quién brinda mejores servicios en telecomunicación? Claro, los dos tienen músculo financiero para competirse, pero no es su core de negocio. Sí, las dos empresas están en el sector de las telecomunicaciones tecnológicas, pero no es su core. Entonces, es importante eso. Y lo último es que pues da mucha confianza que los fondos de inversión o cualquier inversionista externo tenga una mirada externa
a la de la compañía respecto al tema de inversión. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión? Cualquier persona, miren, los invito a que si están en Santiago de Chile, si están en Quito, si están en Bogotá, escriban en Google, Fondo de Inversión Tecnológico Quito, Fondo de Inversión Agrícola Lima, y les va a aparecer en Google una cantidad. Y probablemente ustedes puedan buscar el contacto, enviarles directamente el teaser de inversión o el perfil de inversión, pero digamos que frente a cualquier inversión, frente a cualquier negocio, siempre normalmente hay una oportunidad. Y es importante que cuando lleguemos con mucha información clara, estructurada, precisa, que le permita a esos fondos decir, esto es viable, me interesa, entonces, venga, quiero conocer más de la empresa del proyecto. Esta gráfica es de material del CFA. Las inversiones directas, el inversionista llega e invierte directamente en las acciones de las empresas, real estate, commodities o stocks, o bonos también de deuda. Y hay otras que se manejan a través de vehículos de inversión. Esos vehículos de inversión son los fondos de capital privado que tanto les interesa a ustedes empresarios. Estos fondos de inversión de capital privado son los que reúnen un capital de inversionistas individuales o institucionales y lo invierten en empresas de diferentes sectores. Entonces, digamos, esos fondos de inversión son los que hay que llegarle, pero es súper importante conocer los fondos de inversión. Nosotros, por lo menos en la última ronda que hicimos, que fue la de Coliseo Live, para el holding empresarial Bucoy, si no tocamos 50 fuentes de inversión, no tocamos nada. Muchos van a decirle que no, y cada no lo acerca uno a un sí. Hay empresarios que han llegado a tener hasta 200 presentaciones, 200 pitch con fondos de capital privado, hasta que por fin 1 o 2 dijeron que sí. Entonces es súper importante, pues, digamos que tengan en cuenta eso. Finalmente, esta parte, 2 slides y concluimos, es básicamente hablar sobre el valor de la empresa. Y quiero ser enfático con lo que traía hace unos minutos. La empresa no se valora por la utilidad, o si no, por ejemplo, Rappi ha venido perdiendo en los últimos años, ha tenido pérdidas contables. Una empresa no se valora por su reputación, puede estar con muy buena reputación, pero no tiene para pagar la nómina. Una empresa no se valora por ventas. Hay muchas empresas que los invito a que exploren en esas bases de información financiera que hay, que venden y aumentan sus ventas, pero no están generando valor, siguen generando pérdidas o la acción no se valoriza en el mercado. Entonces tampoco son las ventas, activos tampoco. Entonces Uber, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter valdrían muy poquito porque, pues, digamos, pocos activos tienen una tecnológica. Entonces ahí es donde uno dice, una empresa no se valora por activos fijos. Por marca, sí, si hay un posicionamiento de marca, bien, pero digamos que si la marca no tiene unas proyecciones buenas en ingresos, no va a generar, digamos, una valoración. Por patrimonio tampoco, puedo tener un buen patrimonio, pero pues no tengo, digamos, una buena estabilidad financiera, ni tampoco una deuda. Una empresa que tenga deudas significaría que, pues, digamos, es una empresa buena. Por favor, la siguiente. ¿Cómo se valora una empresa? Por el flujo de caja. ¿Sí? Hay muchas metodologías. Digamos que en mis tiempos cortos, libres, pues me dedico a la academia. Entonces, pues hago parte del claustro profesoral de una de las escuelas de negocios más importantes del país. Y ahí nos dedicamos a analizar esto, ¿sí? O sea, una empresa realmente de dónde vale. Ahorita se han inventado metodologías de valoración muy modernas, digámoslo así, que, no sé, opciones reales, valoración por diferentes múltiplos, pero al final la conclusión es que todas llegan al mismo lugar y es la valoración por flujo de caja descontado. Estimados empresarios, uno de los requisitos para ustedes levantar capital e inversión es tener un buen flujo de caja. No un buen producto ni un buen servicio, escúchenme lo que les digo, un buen flujo de caja. Cada empresa tiene un modelo de negocio diferente. Cuando yo hago una proyección de ingresos para un proyecto agrícola es muy diferente al de uno de construcción.
En el agrícola debo ver mis terrenos, debo ver cuántas hectáreas, cuánto produzco, cuánto va a estar el precio según el clima, si la cosecha es mitad de año o tiene una sola vez al año. En el construcción, cuántos metros cuadrados tengo vendibles, ¿sí? En el tecnológico, bueno, mi modelo tecnológico, ¿cuál es? ¿Un Facebook o un Uber o un Netflix o un Instagram, ¿sí? Eso lo tengo que analizar. En el hotel, capacidad. Va a haber un punto en el que tenga un porcentaje máximo de capacidad. En fin, todo esto es para transmitirles que la caja es una de las razones por las que ustedes pueden levantar inversión. Y personalmente, en mi opinión, es la más importante. Con caja pueden levantar la inversión que ustedes quieran. Hay negocios que nosotros hemos tenido de buñuelos, los que no son de Colombia. Los buñuelos son como unos pasteles pequeños, muy redondos, que normalmente se consumen en diciembre. Cuando nosotros vimos un modelo de negocio, nosotros vimos hace 8 años, dijimos, bueno, buñuelos, pues no tiene nada de extraño, ¿sí? Pues son buñuelos. Cuando nos dimos cuenta, detrás había un modelo de negocio tan increíble que hoy día es una de las franquicias más grandes del país en el tema de buñuelos. Y está en todos lados. Y está generando un margen neto de aproximadamente el 50-60% y genera una caja tremenda. Entonces, muchas veces no es el producto. Para finalizar, esta diapositiva prácticamente resume todo el evento. ¿Por qué? Hay un error muy grande en los empresarios. Y es que cuando estructuran su proyecto, cuando estructuran su empresa, lo hacen pensando en la empresa. Óiganme bien, lo hacen pensando en la empresa. Mis proyecciones, mis escenarios, mis costos, todo pensando en la empresa. Cuando nosotros cogemos una empresa y hacemos esa valoración, lo hacemos pensando en el inversionista, no en la empresa. ¿Por qué? Porque si yo lo hago pensando en la empresa, la probabilidad de fondeo va a ser muy, pero muy baja. Porque pues el inversionista me va a leer estos 7 puntos. Esto es lo que hace que ustedes puedan acceder a una inversión por un fondo de capital privado, por un inversionista natural. Y si ustedes en sus empresas trabajan en estos 7 puntos, tienen para crecer hasta donde quieran. Es absolutamente real. Rápidamente, dividendos. El inversionista puede que invierta en proyectos sostenibles, socialmente chéveres, pero tiene que también percibir una utilidad, ¿sí? En inversionistas privados, dividendos. 2, la valoración. ¿A qué nos referimos con la valoración? Cuando ustedes compran acciones en bolsa, básicamente ustedes están comprando a un precio. Si la acción sube, ganan la plusvalía. Si la acción baja, pierden. Y trimestralmente reciben algunos dividendos. Cuando nosotros nos referimos a valoraciones, que así como yo tengo que saber cuánto vale mi apartamento hoy, si yo tengo un apartamento y vale $300,000, probablemente en 5 años valga $400,000. Entonces, ¿cómo se va a valorizar ese apartamento? Y asimismo son las acciones de la empresa. Las acciones tienen una valorización, dependiendo de cómo financieramente usted haga y tome ciertas decisiones. 3, cómo usted mitiga el riesgo, ¿sí? O sea, en el peor de los escenarios, deben sus empresas tener un escenario de riesgo. Si las cosas no salen como es, ¿qué es el peor escenario para usted, inversionista? O sea, no ocultar nada, porque si ustedes venden un proyecto, una empresa, mostrando cosas de pronto que no muestran toda la información, el inversionista en su due diligence, en su proceso, se va a dar cuenta y al final van a perder un tiempo valioso y no va a concretarse ningún negocio. Garantías. No necesariamente hablo de un terreno, de una bodega. Oiga, ¿qué garantías? Una garantía no se puede ser ya a la demanda. Ya tengo a mis compradores asegurados, tengo los contratos, tengo una garantía hipotecaria, tengo una garantía fiduciaria, tengo una garantía en cierto punto, ¿sí? Una patente, todo eso pueden ser garantías. La sostenibilidad, importante. Los fondos de inversión hoy día no solamente, o sea, obviamente, lo primero es que sean rentables, pero ven 2 cosas también importantes.
que ojalá la inversión sea socialmente sostenible, que aporte a la sociedad algo y también ambientalmente que logre un resultado. Visión de la empresa, ¿sí? Digamos que esto es un punto súper importante. A nosotros, una vez nos llegó un empresario y nos dijo, mire, es que yo quiero reestructurar todos mis equipos de las máquinas para mi empresa, porque hay otras empresas que compraron nuevos y me redujeron los costos, entonces pues yo necesito competir con ellos. Nosotros le dijimos, señor empresario, mire, nosotros le podemos como dar algunas instrucciones, alguna asesoría, pero usted de pronto no es idóneo que salga una banca de inversión. De pronto necesitas un crédito bancario. ¿Qué pasa? Ahí lo que él quería hacer era reemplazar unos equipos para competir a la competencia con otros equipos. Entonces, cuando la competencia compre nuevos equipos, entonces ahí es donde uno dice como inversionista, dice, oiga, esa visión realmente le está apuntando a algo grande, algo sostenible. ¿Cuántos restaurantes se quebraron en la pandemia? Muchos. Y la diferencia no fue la comida que tan rica era. La diferencia fue los dueños que estuvieron detrás. Por eso ese es el último punto. Personas. Las personas, los empresarios, son los que en alguna crisis sacan adelante el proceso, son los que ante las dificultades no se dejan llevar, los que son emocionalmente fuertes. Empresario que se respete sabe que es perder dinero, sabe que es andar sin dinero, que es tener mucho dinero, sabe que es perder en un negocio, sabe que es ganar. Uno madura como empresario. Entonces, esas cosas... yo siempre digo que no hay malas experiencias, sino aprendizajes que lo ponen a uno. Y son cosas que todo empresario debería tener para sacar adelante su proceso. Pero en resumen, las herramientas para acceder a un fondo de inversión son estas. Que las garantías, nos estaban preguntando ahorita en el chat, para proyectos hipotecarios, para agrícolas, algunas cartas de bancos de primer piso, temas, digamos, un poco más especializados. Digamos, todas esas garantías como tierras, como banca, cartas de crédito, etcétera, nos funcionan, pero depende de la transacción. Con mucho gusto, si cada empresario posterior a este evento lo considera, nos puede enviar un correo. Si tienen preguntas, igual vamos a compartir este video en YouTube. Y pues básicamente estamos abiertos. Nosotros, si nos envían un correo y nos hacen unas preguntas de manera que les podamos ayudar y colaborar, no significa que les vayamos a cobrar, no se preocupen. O sea, si es algo que simplemente sea un correo, nosotros con mucho gusto les colaboramos. Pues muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, muy amable. Bueno, ha sido rigurosamente cumplida la agenda. Hablamos de haber empezado a las 7 en punto hora Colombia, terminando 8:30, con un cierre que sobran palabras para reconocer que en 15 o en 16 minutos que duró la intervención del cierre a través de lo que habló el doctor Balaguer, concluye cosas demasiado importantes que ustedes, señores empresarios, deben saber. Sin embargo, la banca está precisamente para eso, para ser su asesor, ser su consultor, ser su apoyo, ser quien los oriente y, por supuesto, con nuestro trabajo, gestionar ante los fondos, teniendo en cuenta todo lo que hoy compartimos, la posibilidad, porque nunca